Rocafuerte Seguros. Su seguridad es nuestro éxito. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico, un banco para todos. We Are Sabor, We Are Sardinas. Seguro Sucre, la certeza de un futuro tranquilo. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Presentan su programa Es de Justicia. Muy buenos días y bienvenidos a Es de Justicia. Es indiscutible que la lentitud en los procesos, en los juicios, sean estos de acción civil, contencioso administrativo o de acción penal, duran una eternidad y llevan consigo una serie de trámites que no solo toman tiempo, sino que también generan gastos que no todos los ecuatorianos pueden solventar. Ahora bien, si analizamos el impacto social de estos procesos tan demorados, veremos que la vida de los seres humanos quedan relegadas a un expediente escrito, un pedazo de papel que quizás un juez con mucho que leer no pueda analizar con atención. Hoy se habla de la oralidad en los procesos, que no es aumentar audiencias a un proceso escrito, sino todo lo contrario, que un juez en audiencia puede escuchar a las partes litigantes, sus alegatos, las circunstancias que a veces pueden resultar atenuantes y tomar una decisión, a mi opinión personal, inclusive más humana. Hoy el tema central del programa será el proceso oral en el sistema judicial ecuatoriano. Nuestro invitado, el abogado Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura. Nuestro conversatorio conformado como siempre por el presidente del Colegio de Abogados del Guayas, abogado Jimmy Salazar, y la doctora Pamela Martínez, con quienes estaremos conversando luego de estos mensajes. Ya volvemos. Al regresar, Actualmente, con la Constitución del 2008, se toma el reto de llevar la oralidad a todas las materias, inclusive la materia civil, lo contencioso administrativo y lo contencioso tributario. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar, también la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Hoy es tu día, el primer paso para cumplir tus metas. Ingeniería biónica, ingeniería ambiental, biotecnología, una maestría o un posgrado. Ven al Pacífico y da el primer paso. Ahora Préstamo Estudios es de Banco del Pacífico. Solicítalo hoy. Estudiar te hace grande. Si tú creces, todo el país crece y juntos hacemos un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco para todos. Es bueno dedicarle tiempo a tu familia. Mejor cuando también tienes tiempo para ti. Práctico, sano, delicioso. Atún Real hace mejor cada momento. Es bueno comer atún. Mejor cuando es real. ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, desconéctense! ¡Ey, chicos, desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES.
Es de justicia. Muy buenos días. Ya estamos de regreso en Es de Justicia. Un saludo especial a todos los ecuatorianos que domingo a domingo nos sintonizan. El tema central de nuestro conversatorio es el proceso oral en el sistema judicial ecuatoriano. He creído tan importante analizar este tema de tanta trascendencia en el país y para ello hemos invitado al abogado Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, para que explique ciertas interrogantes. Es de justicia. ¿Por qué debemos asumir la oralidad en todos los procesos en el Ecuador? El asumir el proceso oral en el sistema judicial ecuatoriano es una obligación que viene señalada ya por la Constitución del año 98 y ratificada en la Constitución del año 2008. Es decir, es una disposición y obligación constitucional. En base a eso, ya en el año 98, se trabajó la reforma procesal penal, la reforma procesal laboral y también el tema de familia. Actualmente, con la Constitución del 2008, se toma el reto de llevar la oralidad a todas las materias, inclusive la materia civil, lo contencioso administrativo y lo contencioso tributario. ¿Qué características diferencian el sistema oral del sistema escrito? El rol principal o la característica principal que diferencia el sistema oral del sistema escrito es que en el sistema oral el motor o el centro de la decisión del juez ya no es un expediente, ya no es leer papeles, es estar atento y escuchar la contradicción entre las partes litigantes, sus fundamentos y alegatos, y en base a esa discusión mantenida en audiencia y dentro de la audiencia, tomar una decisión. ¿Cuál es el tiempo promedio de un juicio dentro de un sistema oral? Trabajos realizados por el Instituto Iberoamericano de Justicia, algunos tratadistas, como por ejemplo el doctor uruguayo Santiago Pereira Ocampo, han hecho un levantamiento de información respecto del sistema procesal a nivel regional. Y podemos ver, por ejemplo, tomando el juicio para el cumplimiento forzoso de un contrato, en países que no tenemos todavía la oralidad se llega a promedios de 1.500 días entre la presentación de la demanda hasta el cumplimiento de la pretensión, es decir, el pago de la obligación. Países que tienen la oralidad, como por ejemplo los Estados Unidos, la misma pretensión que nos toma a nosotros 1.500 días, se evacua en promedios de hasta 320 días. ¿Cómo se está preparando el Consejo de la Judicatura para la implementación del Código Orgánico General de Procesos? El Consejo de la Judicatura, adelantándose a este desafío y a esta obligación constitucional, como habíamos indicado, ha emprendido la elaboración del plan de implementación de este código, aprovechando ya las intervenciones en área de infraestructura y en el área de tecnología, así como en la elaboración de módulos de capacitación para los operadores de justicia para la entrada en vigencia del código. Es de justicia. Agradecemos al abogado Arbito por su exposición en base al tema del programa de hoy. Pero abogado Salazar, entrando ya en el marco legal, ¿podría usted explicarnos por qué el proyecto del código que se debate al interior de la Asamblea Nacional es general y qué materias y vías incluye? Le explico, Mercedes. En diciembre del año pasado, el presidente del Consejo de la Judicatura y el presidente de la Corte Nacional presentaron a la Asamblea Nacional un proyecto del Código Orgánico General de Proceso, el cual es importante porque regula la adopción de la oralidad en todas las materias no penales. Es general porque incluye todas las materias, como la laboral, la contenciosa administrativa, la tributaria, la mercantil, familia, niñez, en fin, todo lo no contemplado dentro del área penal. Y complementando lo que Jimmy acaba de expresar, este código también es orgánico porque regula el ejercicio de derechos constitucionales, como por ejemplo la tutela efectiva judicial, el debido proceso, es decir, todos aquellos derechos que tienen relación directa al derecho de petición. La Asamblea Nacional ha venido trabajando de una manera seria y responsable en este proyecto y se ha hecho una socialización con diferentes sectores. Yo estimo que dentro del año 2014 ya será este código promulgado y también esperamos que en el 2015 ya entre en vigencia. Abogado, ¿usted nos podría explicar también las principales características del proyecto del Código Orgánico General del Proceso?
quiero destacar la diferencia de materia entre el Código Orgánico Integral Penal y el Código Orgánico de Procesos. Para que quede muy claro, el Código Orgánico Integral Penal regula el sistema procesal de todas las materias penales y el Código Orgánico General de Proceso va a regular el sistema procesal de todas las materias no penales. Otra característica es que se están simplificando las vías procesales. Actualmente existen más de 80 vías procesales, lo cual genera muchísima inseguridad jurídica. El proyecto de reforma reduce a 4 vías procesales básicas como son el juicio ordinario, el sumario, el proceso monitorio, que es un proceso nuevo que adopta el nuevo código, y el proceso ejecutivo como un verdadero juicio de ejecución. Jimmy, yo te aseguro que antes del día de hoy, la mayoría de ecuatorianos no sabíamos que habían más de 80 vías procesales. Qué importante que sea este análisis para poder complementar, y tú bien anotas el tema de la inseguridad jurídica. Pero otra característica que es importante señalar como novedad de este proyecto es aquello de que se reduce o se elimina la famosa hora judicial. ¿Te acuerdas que habían 10 minutos de espera? Cuando el juez convocaba a una audiencia, se le daba a aquellos que llegaban tarde hasta 10 minutos. Eso se elimina. Y esto es importante no solo desde el tema jurídico, sino hasta cultural. Porque eso que han hablado siempre, la hora ecuatoriana, eso no debe ser. Los ecuatorianos ahora somos puntuales en el asunto. Sí, Pamela. También dentro de este mismo sistema se establece que las partes deben comparecer. Si no comparece el demandante, se entiende que el juicio no continúa, que el juicio va a ser desechado de inmediato. O también, si no comparece el demandado, también es motivo de una sanción, puede decírselo, porque se tomará la audiencia desde el momento que él llega, pero ya no puede acompañar las pruebas que pensó incorporar en ese momento, ¿sí? Eso es importantísimo porque uno de los clamores de la ciudadanía es la dilatación de los procesos. Entonces las partes, el juez, el fiscal, los abogados, ciertos abogados, buscaban artimañas para hacer esta dilación. Y con este nuevo código se establece que, como bien tú anotas, que si las partes no van, hay sanciones, y si llegan tarde no se puede retroceder. Eso también es una novedad que va a aportar mucho en esta nueva cultura jurídica que se quiere construir. Comparto con ustedes esa opinión, como siempre tan acertada. Ahora, ¿qué les parece si vemos unos mensajes de nuestros auspiciantes? Al regresar, que la Defensoría del Pueblo, de conformidad con la Constitución, realice la vigilancia del debido proceso e informe a la Corte Constitucional periódicamente sobre el cumplimiento de esta decisión. Esa emoción, cada vez que llegamos al lugar donde más nos gusta estar. También la siente un Hyundai cuando vuelve a su casa. Solo en los talleres Hyundai conocen bien a tu auto y saben cómo tratarlo. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico presenta una noticia gigante que sorprenderá a todos. Hipoteca Triple Plus Pacífico. La mejor tasa desde 7.75% hasta 20 años plazo y hasta 80% de financiamiento. De la mano de un líder, no hay sueños que no se cumplan. Si tú creces, Ecuador crece y juntos hacemos un país de gigantes. Banco del Pacífico, un banco para todos. El delicioso sabor de Sardinas Real tiene dos caras. La de quienes ya la han probado y la de quienes acaban de probarlas. Por lo deliciosas y nutritivas que son, pruébalas tú también. La nueva cara del sabor es Real. We Are Sabor. We Are Sardinas. ¡Ey, desconéctense!
¡Hey! Desconéctense. ¡Hey chicos! ¡Desconéctense! Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES. Es de justicia. Antes de continuar con la programación habitual, queremos agradecerle a toda la teleaudiencia que nos ha escrito felicitándonos por el programa. Quiero recordarles a todos aquellos que envían sus consultas al abogado Jimmy Salazar que en los programas solo saldrá la pregunta en concreto, ya que por asuntos de tiempo no podemos leer toda la información que nos envían a los correos. Agradecemos por su comprensión. Ahora, ¿qué les parece si escuchamos el primer correo de esta semana? Abogado Salazar, mis hijas y yo tenemos previsto irnos de viaje fuera del país para las fiestas de los difuntos, pero nos han comentado que no podemos comprar a libre albedrío ciertos artículos como perfumes, whiskies y celulares. Favor, oriéntenos. Es verdad lo que le han comentado. Las regulaciones aduaneras delimitan los bienes que puede ingresar al país sin pagar impuestos. Por ejemplo, en los perfumes puede ingresar hasta 300 mililitros por persona y hasta 600 mililitros por grupo familiar. En las bebidas alcohólicas, hasta 3 litros y en los celulares, una unidad nueva y una unidad usada. Si usted desea traer algo adicional, lo puede traer, pero pagando los impuestos adicionales. Abogado Salazar, en este gobierno fomentan el uso de la bicicleta como transporte, pero en los buses no nos permiten subirnos y transportarnos con nuestras bicicletas. Entiendo que los buses no tienen el mecanismo para sujetarlas, pero hay otros vehículos de transporte público masivo que sí los tienen e igual nos ignoran. ¿Hay cómo sancionarlos? Estimado Eusebio, la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial establece como contravención leve de tercera clase con multa equivalente al 15% de la remuneración básica unificada y reducción de 4.5 puntos en su licencia de conducir a los conductores de vehículos de transporte público masivo que se negaren a transportar a los ciclistas con sus bicicletas siempre que el vehículo se encuentre adecuado para transportar bicicletas. Abogado Salazar, soy un ciudadano discapacitado y quiero importar un vehículo. ¿Qué documentos debo presentar? Estimado René, usted debe de presentar su carnet del CONADIS, copia de su cédula, certificados médicos de especialistas con vigencia no mayor a 6 meses, la licencia tipo F si usted va a conducir, y si no va a conducir usted debe presentar un poder a la persona que va a conducir su vehículo. Es de justicia. Recuerde, usted también puede ser parte de este programa. Solo escríbanos a info@esdejusticia.net y envíen sus comentarios o los temas en los que necesitan ser asesorados. A continuación, escuchemos el noticiero del Colegio de Abogados del Guayas con las últimas actividades realizadas. Es de justicia. En las instalaciones de la Corte Provincial de Justicia del Guayas se realizó el primer Seminario Internacional de Derecho Constitucional. En esta oportunidad se contó con la presencia de la presidenta encargada de la Corte Constitucional del Ecuador, doctora Wendy Molina, quien fue la encargada de llevar a los asistentes información de relevancia en el ámbito del derecho constitucional. Este seminario, que contó con el aval académico de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, tuvo una duración de 5 días y acogió a varios expositores especialistas en el tema. Es de justicia.
Con esta información yo me despido, no sin antes dejarlos en compañía del abogado Jimmy Salazar y el comentario de la semana. Ya con casi 25 años de ejercicio profesional, tengo un sinnúmero de anécdotas relacionadas a la dispersión de leyes que en perjuicio de la ciudadanía eran obsoletas o se contradecían entre ellas. Por eso aplaudo este proyecto de actualización de las normas en materia no penales para ir ordenando y desechando lo que ya no sirve, optimizando e implementando nuevos procesos. No obstante, demanda un compromiso de todos, sociedad civil, profesionales del derecho, autoridades pertinentes, para que este esfuerzo de compilación de leyes y de dar de baja a aquellas disposiciones que por la dinámica de la sociedad y la legislación ya no tienen razón de existir, dé como resultado normas claras. Quiero compartir con ustedes la frase del jurista argentino Herbert Simon: burocracia es la creencia de que una disposición es eficaz porque se viene cumpliendo desde siempre. Hasta el próximo día domingo. Bienvenidos al espacio informativo de la Corte Constitucional del Ecuador, con los eventos más importantes en materia constitucional. Esto es lo más destacado de la semana. Y recuerde que el poder constitucional es el poder de la gente. El Pleno de la Corte Constitucional del Ecuador, en sesión extraordinaria del 6 de agosto del 2014, conoció y aprobó la consulta del juez segundo de Garantías Penales de Orellana, doctor Álvaro Guerrero, sobre la aplicabilidad del presunto delito de genocidio en el incidente ocurrido entre comunidades guaraní en el oriente ecuatoriano. Las normas penales que fueren aplicables en el presente caso, de conformidad con el criterio del juez, deberán observar los principios constitucionales analizados y deberán ser interpretadas desde una perspectiva intercultural. La Corte Constitucional, en el ejercicio del control de constitucionalidad, determinó, entre otras cosas, que en el caso concreto la aplicación del artículo innumerado inserto antes del artículo 441 del Código Penal merece una interpretación intercultural con el fin de evitar vulneraciones a derechos constitucionales. Que el juez segundo de Garantías Penales de Orellana, que conoce el caso, previo a la aplicación de la norma consultada, implemente las medidas urgentes necesarias, entre ellos peritajes sociológicos, antropológicos, con el fin de asegurar que el proceso penal sustanciado sea desde una interpretación con perspectiva intercultural, con observancia de los parámetros señalados en la parte motiva de esta sentencia, es decir, en su ratio decidente. En dicha sentencia se determinó con fundamento en criterios convencionales que la figura penal del genocidio solo podrá ser aplicada en el caso concreto por el juzgador de la causa, siempre que se verifique de manera argumentada el cumplimiento de todos y cada uno de los presupuestos determinados en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, todo ello respecto a los parámetros de interculturalidad. Que la Defensoría del Pueblo, de conformidad con la Constitución, realice la vigilancia del debido proceso e informe a la Corte Constitucional periódicamente sobre el cumplimiento de esta decisión durante todo el desarrollo del proceso penal hasta su culminación. El pasado 14 de julio, el diario El Comercio publicó un artículo de opinión titulado Información irrelevante, en el cual hace un análisis superficial y alejado de la verdad sobre la página web institucional de la Corte Constitucional del Ecuador y, entre otras cosas, dice que dicha página está al servicio de la promoción personal de sus autoridades. Lo que se afirma no corresponde a la verdad.
Los canales de información de la Corte Constitucional del Ecuador gozan de los más altos estándares de calidad, siendo estos de muy fácil utilización para las partes interesadas en un proceso en materia constitucional, como lo reconoció la Corporación Participación Ciudadana en un convenio con la Defensoría del Pueblo respecto al cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con un 98.94% de cumplimiento. Cualquier persona en todo el mundo puede ingresar a la página www.corteconstitucional.gov.es. En la parte superior de su pantalla encontrará el icono Casos y Sentencias. Al dar un clic, se despliegan tres opciones: Sistema de Gestión, Búsqueda por Repertorio y Búsqueda Analítica. Puede buscar el caso de su interés únicamente ingresando el número de caso, los apellidos y nombres del actor o demandado o alguna de las palabras relacionadas con el mismo. Al ingresar cualquiera de estos datos, se accede a la información requerida de forma fácil, eficiente y transparente. En definitiva, los canales de información de la Corte Constitucional del Ecuador están al servicio de los ciudadanos. Esta es la información de la semana. No se olvide de escucharnos de martes a viernes de 19 a 20 horas en Radio La Rumbera 99.7 FM y en Ecuador Inmediato de martes a viernes de 9 a 10 horas. Rocafuerte Seguros, su seguridad es nuestro éxito. Hyundai Total, tu auto bien, siempre. Banco del Pacífico, un banco para todos. We Are Sabor, We Are Sardinas. Seguro Sucre, la certeza de un futuro tranquilo. Desconéctate para conectarte. Un aporte al buen vivir. UES.